Bien, tengan ustedes buenos días, saludarlos y esperar que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema que se denomina metabolismo de los carbohidratos, pautas y definiciones y cómo es el proceso que conlleva estos días. En primer lugar, definir la capacidad que uno va a desarrollar, ¿no? Que implica comprender cómo es que se realiza este metabolismo de los carbohidratos, los azúcares, especialmente en un carbohidrato tan importante como es la glucosa, que va a generar una gran cantidad de energía para los procesos vitales que tienen las células. Hablar sobre la digestión, la absorción, su utilización es la principal vía que se encarga de realizar esta degradación como parte de la procesión y digestión de los carbohidratos. Una compleja, orgánica, ¿no? Integrada por carbono, hidrógeno y oxígeno, tiene finalidades importantes, proporcionar energía a las células, como los polisacáridos, de sus membranas, de sus paredes, como material de reserva, ¿no? Que va a hacer que tenga a partir de ahí, previo una degradación, especialmente la glucosa, también puede ser una fructosa o galactosa, y que procesos metabólicos que hay en nuestra actividad celular. Un proceso de degradación y un proceso de adhesión y de silenciamiento de hormonas que intervienen, por ejemplo la insulina y el glucagón, que la glucosa ingrese a la célula o en todo caso cuando la célula necesita utilizar glucógeno. La gestión de los carbohidratos es un proceso complejo, es un proceso que da en primer lugar identificar correctos que se van a ingerir, ya que a partir de la digestión, el 5%, ¿no? de todo ese proceso se va a ir degradando, va a ir digiriendo, ¿no? Gracias a unas enzimas que se encuentran a nivel de la saliva. Estamos hablando de la amilasa salival. Esa amilasa salival va a ser la que ataque, ¿no? Y lo degrade inicialmente a nivel de estómago en maltosa. Ahí en la maltosa va obviamente a intervenir otra amilasa, que es la amilasa pancreática. En la amilasa pancreática, ¿no? lo va a degradar a la maltosa en componentes mucho más pequeños. Y dentro de uno de ellos, ¿no? se va a dar la formación de glucosa a nivel de intestino, gracias a enzimas como son las. El consecutivo, ¿no? de digestión celular se da a nivel de la boca, que es un proceso mecánico, a nivel del estómago, que es un proceso, a nivel del intestino, que es un proceso también hidrolítico, degradativo, y a partir de ahí de absorción a través de las células del intestino. Como les decía, un porcentaje dependiendo de la etapa de vida y de la dieta que uno tenga se va a dar inicialmente en la boca, ¿no? Como por ejemplo la lactosa de la dieta de leche infantil es un 60-70% de la dieta después de la infancia, y la sacarosa un 20 o 30% de la dieta después también de la infancia. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros la lactosa, que va a atravesar el estómago, ¿no? Y en el lumen del intestino la lactosa va a ser degradada, va a degradar en galactosa y en glucosa a nivel de borde de cepillo. Y con la intervención de sodio, ¿no? Esto va a entrar a el citosol celular para poder ser a partir de distribuidos a través del hígado y la vena porta a todas las células de las alfa-destrinas y maltotriosas, productos de la degradación del almidón, ¿no? La amilasa y el ácido clorhídrico se van a ir degradando hasta isomaltasa y destrinasas, que van a generar la molécula de la glucosa. Entonces, todos esos procesos de digestión celular no son más que las sustancias que degradan a nivel de las porciones de nuestro sistema, dársela a las células y poder obtener la energía. Absorción, ¿no? Va a depender mucho de la concentración que gradación de los sustratos, ¿no? Por ejemplo, la sacarosa a nivel de la zona de actividad enzimática del enterocito, esta sacarosa se va a convertir por un lado en glucosa, y por acá lo importante es que cada una de las sustancias que se van a ingresar a través de la célula, especialmente dependiendo del tipo de transporte que hay, ¿no? Entonces cada sustancia se va
va ingresando dependiendo del, por ejemplo, una difusión facilitada que lo realiza o lo utiliza la fructosa, una también lo utiliza la glucosa y la galactosa, y también podremos hablar de un proceso de difusión, ¿no? De algún sentido. Es importante entender de que los procesos energéticos, los procesos de anabolismo y de catabolismo va a depender mucho de concentraciones tanto de la cantidad de sustrato que se degrade como de la actividad catalítica de las enzimas. Ahora, la utilización de la glucosa, como dije antes, es un proceso hormonal de activación y de silenciamiento de algunas hormonas, como por ejemplo la insulina y el glucagón. La concentración de glucosa en sangre tiene que la glucosa pueda ingresar a las células, ¿no? E igualmente, cuando hay carencia de energía, el glucagón va a parar la glucogenólisis del glucógeno y generar glucosa, la energía necesaria. Entonces, por un lado es de una activación y de un silenciamiento de hormonas para fines o para las necesidades que tiene una célula en determinada situación. Entonces, aparte de eso, las principales vías metabólicas, ¿no? Son especialmente, ¿no? Va a tener una correlación o una relación muy íntima dependiendo del tipo de metabolito que se tenga que obtener. Por ejemplo, el glucógeno almacenado en el hígado o tejido muscular esquelético a través de un proceso de glucogenólisis se va a transformar en glucosa. Esta glucosa puede irse a dos vías. Una, a través de la vía fosfato para generar pentosas y otros azúcares. A través de la glucólisis para formar piruvato. Este piruvato, ¿no? Dependiendo del lugar o concentración de oxígeno que haya, puede irse oxígeno a través de la fermentación, ¿no? Y producir lactato. O, si es que hay oxígeno, te va a producir acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima es el inicio, ¿no? De una ruta aerobia, ingresar a lo que se denomina el ciclo de los ácidos cítricos o el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, producto del sistema o todos los elementos que se producen y ingresados o atravesados, como se dice, a través de va a permitir obtenerse los productos finales de una degradación completa de la glucosa con presencia de oxígeno, que es CO2, agua y energía en forma de ATP. Entonces, vuelvo a repetir que la acetilcoenzima es no solamente para el ácido pirúvico, sino también el aporte de entrada para determinados aminoácidos o también para ácidos grasos que se van a ingresar gracias a la acetilcoenzima, el ciclo de los ácidos cítricos y el sistema transportador de electrones con la finalidad de producir al final de todo el proceso CO2, agua y ATP. Ahora, uno de los procesos importantes que hay de degradación de la glucosa es el fenómeno de la glucólisis, que no es más que degradar la glucosa, ¿no? Hasta la formación de 2 moles de ATP. Entonces la glucosa, una vez que entra a la célula, a través de una serie de enzimas inhibidoras, ¿no? Como por ejemplo la fosfofructoquinasa, ¿no? Lo que va a hacer es un proceso de fosforilación, proceso de deshidrogenación, rápidamente ir transformando la glucosa en productos intermediarios, ¿no? Hay algo importante que uno tiene que entender en la bioquímica. En la bioquímica hay que entender los puntos importantes, ¿no? Conocer las moléculas importantes y también conocer los productos finales que se tienen. Es muy tedioso a veces aprenderse todos los nombres, pero lo que sí es importante aprenderse los momentos claves que tiene la ruta metabólica. Un momento clave es cuando la glucosa se transforma de glucosa gracias a la hexoquinasa y la degradación del ATP en glucosa 6-fosfato. A partir de ahí también se dan otros fenómenos de utilización de ATP, ¿no? Hasta llegar a dihidroxiafosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Son dos triosas que por isomerización y dependiendo del grado de utilización que necesite de alguna de ellas, van a ir transformándose de manera viceversa. A partir de ahí, cada una de ellas va a seguir una ruta, si bien insisto, paralela, ¿no? Que va a permitir obtener como producto final al piruvato. Después de haber pasado una serie de procesos bioquímicos con la utilización o la generación de NAP y también la generación de ATP. Entonces, ya en clase iremos un poco discutiendo con mayor precisión estos procesos bioquímicos.
Para concluir, debo yo indicar que los carbohidratos son moléculas orgánicas que se degradan para aportar energía a las células. Igualmente, la digestión se inicia en la boca y un gran porcentaje a nivel del intestino delgado gracias a la combinación de enzimas digestivas. La absorción se realiza con ayuda de ATP y transporte celular a nivel del enterocito. La regulación de la glucosa es un proceso hormonal donde interviene la insulina y el glucagón. Y asimismo, una de las principales vías metabólicas que hay en el proceso del metabolismo de los carbohidratos es la glucólisis, que se encarga de degradar a la glucosa hasta 2 moles de piruvato. Muy bien, queridos estudiantes, eso quería dejarle yo hasta hoy. Ya en clase lo veremos con mayor detenimiento. Muchísimas gracias.